Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Castillo, director general de VFX y hoy día voy a tener el agrado de poder presentarles, ¿cierto? Mostrarles mi estrategia de dólar peso y ver si los puedo ayudar a ser cada vez más rentable en este lindo mercado, ¿ya? Vamos a esperar unos minutos, todavía quedan 2 minutos para que podamos comenzar y vamos a irnos de lleno, ¿cierto?, a la operativa del dólar peso. De antemano le agradezco por su tiempo. Yo sé que es una fecha complicada porque se acerca septiembre. La gente, una semana antes del 18, como que deja de hacer mucho, entonces uno intenta hacer esta pega ahora. Así que le agradezco su tiempo, así que espero que les sea de mucha utilidad este seminario. Ya la idea de esto tampoco es hacerlo muy largo, intentar hacerlo lo más breve posible, ¿cierto? Para que primero no se aburran y no quitarles mucho tiempo. ¿Ya? Yo después siempre dejo mi correo por si hay dudas y preguntas, dependiendo de la cantidad de gente que llegue. ¿Ya? Si somos poquitos es más fácil y así podemos conversar un poquito, ¿ya? Si hay dudas o preguntas, dependiendo del ritmo que tengamos en la presentación, podemos ir respondiéndolas en el momento, si no las dejamos al final, ¿ya? Ustedes tienen una pequeña manito donde pueden ir levantándola y de esa forma yo les puedo ir dando la palabra, así que tengan habilitados sus micrófonos. Me gusta que no sea tan monólogo esto y si podemos conversar brevemente, ideal, ¿ya? Adicional, ¿cierto? A mostrarle o conversar del dólar peso, honestamente, los gráficos, ¿cierto? Vamos a revisar algunas otras cosas que creo que es importante que manejemos si es que estamos pensando en operar el dólar peso, ¿ya? Así que comenzamos en un minuto. Por favor, me confirman si se escucha y se ve bien a través del chat, se lo agradecería. Muchas gracias. Perfecto. Me dicen Isaac que se escucha bien, Joshua que se escucha perfecto, Sebastián se escucha bien, así que ahí Camila también dice que se ve bien, se escucha bien, así que ya estamos listos para comenzar. Ya en honor a la gente que llegó a la hora, vamos a comenzar. Ya, bueno, voy a presentarme brevemente. Y la verdad, la presentación no sé si es tan importante, pero a lo mejor toma relevancia, porque yo llevo mirando el dólar peso ya por casi 14 años, ¿ya? Entonces, muchas veces hay cosas que se salen del análisis, ¿cierto? Y un poco de guata, por decirlo así, y experiencia, y también creo que podría ser relevante a lo mejor a la hora de cuando uno habla de la psicología del trading, ¿ya? Pero bueno, mi nombre es Rodrigo Castillo, soy socio director de VFX. Llevo, como les decía, en los mercados financieros 14 años y llevo de socio de VFX cerca de 10 años ya en la empresa. Y uno de los instrumentos, ¿cierto?, que más me ha llamado la atención desde el comienzo fue el dólar peso. En mis comienzos del trading, ¿cierto? Operaba muchas cosas. Pasé por acciones, divisas, commodity, índices bursátiles y finalmente fui achicando un poco el espectro de instrumentos y me quedé con, yo diría que el 90% de las operaciones que hago son en dólar peso, ¿cierto? Y bueno, tengo un portafolio de acciones, ¿cierto? Que es una inversión más a mediano a largo plazo, pero cuando hablamos de trading, el instrumento que más me gusta a mí es el dólar peso, ¿no? Eso no necesariamente está bien, ¿cierto? O mal, sino algo que después de mucho tiempo, ¿cierto? Logré ser rentable en el instrumento. Ya llevo harto años generando
rentabilidades constantes en ese instrumento, ¿ya? Lo que no me pasó con otros instrumentos, intentando aplicar las mismas cosas que les voy a mostrar acá, ¿ya? Una de las cosas que quiero dejar claro, que esta cuestión, la verdad que no es rocket science, como le dicen, ¿cierto? O física cuántica, y la verdad que yo, con el pasar de los años, he ido simplificando cada vez más mi forma de operar. Puede que se haya dado porque cuando empecé a hacer este seminario, eh, ¿cierto? En un comienzo me di cuenta que eh, la gente me entendía bastante poco, era una persona que a lo mejor era muy técnica y me di cuenta que no necesitaba ser tan técnico para operar el dólar peso y fui simplificando la forma de operar y la verdad desde que empecé a hacer eso me ha ido mucho mejor, se me ha hecho mucho más fácil poder explicarlo y la gente ha podido replicar la forma que estoy operando. ¿Ya? Antes de mirar, ¿cierto? O contar las cosas que yo veo, eh, creo que es importante que hablemos un par de cosas. ¿Ya? Lo primero, ¿cierto? A mí me gusta poner un poco en contexto el instrumento, el dólar peso, y yo siempre hablo, ¿cierto?, de un antes y un después desde el estallido social, ¿ya? Estallido social y elecciones presidenciales, ¿ya? Como pueden ver, tenemos un máximo del dólar máximo histórico, 1060. No sé si alguien recuerda qué pasó en esa época, ¿cierto? Cuando tuvimos esta bajada importante, ¿ya? Y por qué, bueno, empezó a subir el dólar peso fuertemente, ¿ya? Tuvimos un estallido social donde se decidió llevar a votación una nueva constitución, ¿cierto? Todo esto genera cierta incertidumbre en la moneda, en el país, y hace que nuestra moneda se deprecie, ¿ya? Para la gente a lo mejor que no están instruida en el tema del dólar peso, cuando dicen que el dólar sube, ¿cierto?, contra el peso, es que, disculpen, nuestra moneda se deprecia, ¿cierto? Y nosotros, bueno, llegamos a 1060, llegó un día. ¿Y por qué me gusta separarlo? Porque anterior a esto, ¿cierto? El dólar peso era un instrumento relativamente volátil, pero podíamos ver movimientos de 5, 10 pesos al día cuando efectivamente pasaban cosas importantes, pero era extraño ver el dólar moverse tan fuerte, ¿ya? Cuando empezó el estallido social, ¿cierto? Eran días de 30, 40 pesos, 50 pesos creo que llegó a moverse en un día. Entonces, parte de la estrategia, ¿cierto?, que ocupaba para poder hacer mi gestión del riesgo tuvo que ir cambiando, ya que los movimientos eran muy violentos y no y como que salían de todo análisis. Entonces fuimos modificando un poco la forma de operar post y pre estallido social, ¿ya? Bueno, en este nivel, para los que recuerden, el Banco Central salió a intervenir, es la cuarta vez que el Banco Central intervenía y inmediatamente se tuvo una corrección importante en la divisa. Después, bueno, siguió el alza y nos hemos mantenido, ¿cierto?, en un piso con un mínimo de los 777, 778, ¿ya? Que pasó a ser una resistencia disculpe, un soporte muy importante en el dólar peso, ¿ya? Donde lo ha intentado romper ya varias veces, ¿cierto? O intentar hacerlo, estos amagues de ruptura, donde no logra hacerlo y tenemos estos rebotes en su momento hasta los 800, que era el canal que estuvimos un rato, entre 778 y 800, y después cuando empezó como la posibilidad de que el central bajara las tasas, nos fuimos sobre 800, estuvimos entre 810 y 830 bastante tiempo, hasta que finalmente el Banco Central sorprende al mercado bajando las tasas en 100 puntos base, ¿ya? Y ahí, bueno, rompimos los 830 y rápidamente nos fuimos a los 850 y tuvimos un par de intentos de ruptura de los 870 que estamos viendo aquí.
¿ya? Eso es el nivel que intentó romper cierto post decisión de tasa del central, ¿ya? Eh, la verdad, para comenzar, ¿cierto? La estrategia del dólar peso, o cómo podemos tener un approach de dónde entrar, ¿cierto? Dónde comprar, dónde vender, dónde salirnos, dónde poner los stop loss y take profit. Yo lo que le sugiero, ¿cierto? A la gente que me pregunta, oye, ¿cómo operar el dólar peso? ¿Cómo así para ganar plata? Y la verdad es que lo primero que hago siempre es identificar soporte y resistencia. ¿Ya? Yo creo que el dólar peso es un instrumento que dentro de todo respeta muy bien los soportes de resistencia. O sea, tenemos claramente acá un nivel importante, los 877, 878, que cuando se acercaba a ese nivel, ¿cierto? Me preguntaban, oye, ¿creéis que comprar este nivel? Yo, por supuesto, o sea, estamos ante un doble, un triple piso, donde le ha sido muy difícil romperlo, y si tomamos en cuenta los fundamentales y dejamos de lado un poco el análisis técnico, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la tendencia del dólar a nivel mundial era alcista, porque teníamos una Fed que no estaba dispuesta a bajar las tasas. De hecho, en la última conferencia de Jackson Hole, el mismo Jerome Powell comentaba que no creía que estaban listos para comenzar la baja, y lo más probable es que les quedara la última subida, ¿ya? Y si nos vamos a los fundamentales acá de Chile, donde donde tuvimos, ¿cierto?, tasa de política monetaria muy alta, y en su momento el central salió a decir que ya estaban en el tope de las tasas, lo más probable es que iban a comenzar a bajar, ¿ya? Y como tenemos la baja de tasa acá, ¿cierto? El dólar tiende a subir, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Para mí, era identificar soporte y resistencia, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Estuvo mucho tiempo en este canal lateral, ¿ya? Vemos este pequeño techo, ¿cierto? Que se armaba, caía, rebotaba. Entonces, podemos dibujar, ¿cierto? Los niveles. Creo que es importante, ¿cierto?, meterle mano a los gráficos y empezar a dibujar los soportes de resistencia. Ya, yo creo que una vez que nosotros dibujamos soporte de resistencia, no es más fácil, ¿cierto?, tomar una decisión de compra o venta basado si estamos más cerca del soporte o más cerca de la resistencia. Efectivamente, ¿cierto?, acá teníamos un canal, que el canal se rompió. O sea, si tú, a lo mejor partimos operando el canal acá, comprado, ¿cierto? Me vendía, en 778 había que salirse, había que comprarse, después nuevamente lo hicimos, cayó, ¿cierto? Nuevamente intentó rebotar, y los canales eventualmente, ¿cierto?, están hechos para ser rotos. Eh, y uno puede decir, oye, pero acá te podría, ¿cierto?, haber perdido la plata, o en esta parte porque rompió. Efectivamente, ¿cierto? Uno se hubiese estado vendido en el dólar peso, tú hubieses perdido esta plata, pero con una buena gestión del riesgo, no hubiese tenido problema, y vemos, ¿cierto?, que el siguiente nivel está acá. Entonces, efectivamente me rompía el nivel del 8.16, lo más probable es que me iba a buscar los 8.35, ¿ya? Y los 8.35 los buscó, ¿cierto? Una, dos, acá cerró con un gap. Ese fue el día que se subió que se bajó la tasa de interés, ¿cierto? Y abrimos con un gap importante el día lunes. La tasa fue el viernes y el lunes partimos con un gap, ¿ya? O sea, efectivamente rompió los 8.35 que teníamos marcado como nivel, y entramos en un nuevo, ¿cierto?, ciclo alcista, o identificar un nuevo canal, ¿ya? Ahora, para mí, el piso del dólar, ¿cierto?, lo marca este gap, ¿ya? Que coincide con este piso que intentó hacer acá, ¿ya? El dólar peso tiende a cerrar los gaps. Bueno, no solo el dólar peso, pero los instrumentos tienden a cerrar los gaps, y si no lo logran cerrar, se transforman en piso o soportes para el instrumento, ¿ya? Entonces, en este caso, si me preguntan cuál es el próximo piso, si es que, por ejemplo, la Fed no sube la tasa, podríamos ver corrección eventual hasta los 837, ¿ok?
¿Por qué no creo que sea tan fácil eso? Porque, bueno, Powell ha dicho efectivamente, no solo en una ocasión, sino en muchas ocasiones, y otros miembros de la FED, que ellos creen que lo más probable es que suba la tasa nuevamente. Entonces siento que esa presión sigue influenciando al dólar peso, ¿ya? Entonces por eso a lo mejor no hemos visto una corrida más importante. Entonces, si nos vamos un poquito más arriba, tenemos este otro piso. Por eso es importante que dibujemos los pisos porque es algo muy visual, ¿ya? Entonces, ¿qué podría pasar, cierto? ¿Qué cosas podrían hacer llevar el dólar a caer o por qué tuvimos esta caída importante? El jueves pasado, si no me equivoco, Hacienda anunció una venta de 2.000 millones de dólares, ¿ya? Después que se anunció que se había acabado el fondo de reserva para emergencias con todo el tema de la crisis eh, con la lluvia, ¿cierto? Hacienda necesita hacer caja, necesita poder financiar todo lo que se viene para poder dar las ayudas necesarias para reactivar, ¿cierto? Eh, el mercado agrícola, también dar ayuda a la gente que perdió todo. Realiza esta venta o este anuncio de venta de dólares y toma esta corrección fuerte, ¿cierto? Que yo creo que para el Banco Central le vino muy bien, ¿cierto? En teoría el central, ¿cierto? Un ente independiente que no debería comunicarse con Hacienda, pero yo creo que al central le incomodará mucho un dólar en 8,70, teniendo en cuenta que el 5 de septiembre tiene decisión de política monetaria, y si ellos bajaban la tasa, ¿cierto? En 50, 75 puntos base, o incluso en 100 puntos base, el dólar se les disparaba a 900. Entonces creo que con el anuncio de Hacienda de la venta de los 2.000 millones de dólares con un tope de 150 millones de dólares al día, ¿cierto? Hizo que viniera esta baja relativamente importante, ¿cierto? Una corrección de casi 31 pesos, ¿cierto? Un poquito más. Deja al Banco Central una posición un poco más cómoda para poder seguir con su nueva tasa o su proceso de política monetaria expansiva. Entonces, eh, creo que le ayuda mucho al central y a lo mejor si el central, como estaba acá, tenía que bajar la tasa en 75, lo más probable es que iba a ser 50 o 25, pero ya con un dólar cercano, ¿cierto?, a los 8,43, 8,50, creo que nuevamente puede pensar en 50 puntos base o 75 puntos base, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el central, ¿cierto?, baje la tasa? Lo más probable es que veamos nuevamente el dólar cercano a los 8,70. Entonces, mi operación, ¿cierto? De aquí al 5 de septiembre, creo que hay que estar comprado, ¿cierto? Cercano a los 8,49 más o menos, ¿cierto? A lo mejor entrar con la mitad de la posición y eventualmente si tenemos una corrección a los 8,43, creo que sería también prudente hacer la otra mitad de la posición, esperando, ¿cierto? Una baja de 50, 75 puntos base. Yo creo que no van a bajar los 100 puntos base. Hace como una semana o 2 semanas, Rosana Costa salió diciendo que a lo mejor esos 100 puntos base se le pasó un poquito la mano, ¿cierto? Pero efectivamente creo que son buenos niveles de compra cercano a estos niveles, pensando, ¿cierto?, en 8,70. ¿Ya? Es importante que hablemos de la gestión del riesgo, porque uno, ¿cierto?, no le va a pegar nunca a todas las operaciones. ¿Ya? Si alguien te dice que es así, eso es falso, porque la verdad el mercado no solo se mueve por análisis técnico, sino se mueve por análisis fundamental. ¿Cierto? El día que estaba acá, que se vino esa corrección, yo estaba comprado, ¿cierto? Porque había hecho ya este intento como 3 o 4 veces que quería romper los 8,70, pensando que si rompía eso, ¿cierto?, no íbamos a ir a los 8,80, después 8,90 y 900, pero salió el Hacienda diciendo que iba a vender dólares, ¿cierto? Me comí unos stop loss más o menos por acá y después tuvimos esta fuerte baja donde los fundamentales para el dólar alcista seguían siendo importantes, ¿cierto? Tuvo esta corrección nuevamente, ¿ya? Y ahora estamos en esta zona de indecisión donde, claro, uno podría decir, oye, Hacienda está vendiendo dólares, si yo voy a
acá la página del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Yo veo ayer, veamos la subasta, ¿cierto? Lo más probable es que haya vendido 100 o 150 millones de dólares el día de ayer. Pero acá está el anuncio, ¿cierto? Que dice que van a vender. Entonces, ayer efectivamente, bueno, se vendieron 100 millones de dólares en un precio promedio de 854, ¿ya? Entonces, se informa con un día de desfase, entonces podemos ver si efectivamente Central está haciendo esta venta. Eh, ¿Por qué es importante? Porque una vez que se le acaben los dólares, ¿cierto? Los 2.000 dólares debería disminuir ese flujo. Entonces, si por ejemplo vende efectivamente todos los días, son 20 días que tiene para vender o menos, porque si vende los, los 150, los 150 millones, son 13 días que puede vender. Y una vez que se acaban esos 13 días, ¿cierto? Uno podría decirse que se le acaba el flujo a Hacienda, deberíamos ver movimiento alcista un poquito más fuerte. ¿Ya? Entonces es importante estar mirando, ¿cierto? Si es que Hacienda anuncia una venta, poder tener los resultados. Después si me piden el link se los puedo mandar, ¿ya? Por si no lo encuentran. Entonces, bueno, sigamos con soporte de resistencia. Creo que es importante dibujar los soportes de resistencia porque visualmente nos ayuda a poder entender en qué parte del canal estamos, ¿cierto? Ahora, me gusta, como les decía, estos niveles de compra pensando en los 8.70 nuevamente. ¿Y por qué es interesante? Porque tengo un upside de 20 pesos, ¿cierto? Que podría ser un 2,5%. Y si nosotros entramos con media posición, ¿cierto? Y le ponemos un stop loss, por ejemplo, bajo acá, tengo un downside, ¿cierto? De 4 pesos para ir a buscar 20 pesos. Ya, o sea, tengo una relación casi 5-1 de esta operación. ¿Y por qué es importante la relación pérdida-utilidad? Porque si yo opero todas mis operaciones 1-1, eso quiere decir que si estoy dispuesto, por ejemplo, a ir a arriesgar 200.000 pesos, pero voy a buscar 200.000 pesos de ganancia, ¿cierto? Lo más probable, ¿cierto? Yo no voy a ser efectivo, o tengo que ser efectivo en un 50% de mis operaciones para poder ser exitoso. O sea, con eso voy a estar en break-even, ¿ya? Si yo voy moviendo mi relación de take profit a pérdida, por ejemplo, 1-3, 1-4, 1-5. Si yo llego a 1-5, basta que el 20% de las veces yo le pegue al mercado, voy a estar en break-even, ¿ya? Y nosotros, mirando solamente soporte y resistencia, ya le estamos tendiendo un poco la mano a la estadística y yo debería ser más exitoso que un 20% de las veces, ¿ya? Adicionalmente, o sea, si yo estoy mirando otras cosas, aparte de soporte y resistencia, por ejemplo, si me voy un poquito más lejos, voy a sacar esto acá, y ocupamos algo que se llama Fibonacci, ¿ya? Fibonacci, una secuencia numérica importante, ¿ya? Que muchos traders ocupan. Vemos que mágicamente, ¿cierto? Por alguna razón, Fibonacci tiene, ¿cierto? Estos niveles que el 23,6% del retroceso, 38,2 al 50, no alcanzo a ver ahí, el 61,8, 68,6, el 100% retroceso, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿cierto? Estamos en un 23,6% retroceso que al ser un nivel de Fibonacci automáticamente se transforma en un soporte. Entonces por eso yo decía que era un nivel interesante de compra porque está apoyado, ¿cierto? En un piso dibujado por las velas y adicionalmente tenemos un soporte de Fibonacci, ¿ya? Y si nos damos cuenta, la corrección que tuvo el dólar el día del anuncio de Hacienda fue exactamente en el 38,2% de Fibonacci, ¿ya? Entonces, no sé si es una profecía autocumplida, ¿cierto? Pero los traders, ¿cierto? Miran estos niveles y efectivamente generan buenos soportes, resistencia o niveles de compra que todos estamos mirando.
Entonces, efectivamente, el día que Hacienda salió con el anuncio, ¿cierto? Tuvimos 2 días de venta fuerte. El tercer día también hubo una pequeña caída, pero terminó una vela positiva, ¿cierto? Entonces, la gente que estaba mirando Fibonacci eh, tomó esta oportunidad, ¿cierto? Y dijo, ahí que es un buen nivel de compra porque está en los 28, en los 38,2% de Fibonacci, ¿ya? Claramente operando con un stop loss razonable y efectivamente ya uno se agarraría 13 pesos hacia el alza. ¿Ya? Entonces, otra de las cosas que me gusta utilizar bastante, aparte de soporte de resistencia, es Fibonacci, pero a lo mejor con una visión un poquito más a largo plazo. ¿Ya? Fibonacci me dibuja resistencia y soporte importantes, pero yo lo ocupo en gráficos mucho más lentos, ¿ya? Idealmente en un día. A ver, no sé si hay preguntas. Sí, tengo muchas preguntas, vamos a revisarlas después. Ya, vamos a seguir. Ok. Eh, Adicionalmente, ¿cierto? Con todo mi afán de buscar soporte y resistencia, lo que ocupo bastante, y acá tengo a lo mejor mucha gente que me dice, no, esto a usted no sirve. eh, y la verdad yo tuve la suerte de conocer a la persona que hizo este indicador. Ya, fue una feria y conocí a John Bollinger. ¿Ya? John Bollinger inventó la banda de Bollinger, ¿ya? Y las bandas de Bollinger, la verdad, que no son más que dos desviaciones estándar sobre el precio promedio y lo que me hace, ¿cierto?, es que también me dibuja un canal relativamente fácil de interpretar y fácil de operar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, un gráfico de 4 horas, yo puedo ver que la parte baja de la banda, ¿cierto?, coincide con el mínimo que llegó cuando vendió Hacienda, ¿ok? Que también coincidía con la banda, o sea, con el soporte de Fibonacci, ¿cierto? Ahora, cuando uno está al medio, ¿cierto? En teoría no debería hacer nada. Ahora también esto me podría decir, ¿sabéis qué? Lo que va a hacer el dólar peso va a ser salir a buscar los 8.40, o también puede darse vuelta, ¿cierto? Ir a la parte alta de la banda, ¿ya? Y como ven, por lo general respeta muy bien y sigue el camino. Hay efectivamente momentos que se sale de la banda, acá en esta misma venta, ¿cierto? Que estuvo fuerte, salió de la banda, pero tiende a entrar. Entonces también un indicador importante es que si salió muy fuerte de la banda, yo debería poder comprarme porque debería o tendería a entrar nuevamente al nivel, ¿ya? Entonces la banda de Bollinger me parece interesante y a lo mejor lo más interesante es que visualmente es súper fácil de interpretar y entender. Si quiero incluso algo más rápido, también me funciona, ¿cierto? A diferencia a lo mejor de Fibonacci, que no sé si funciona tan bien en gráficos tan lentos, pero por ejemplo, en este caso, en un gráfico de 5 minutos, también se respeta relativamente bien, entonces ahora uno podría decir, oye, si es que estamos en un soporte, esta cuestión debería a lo mejor tender a tocar acá y eventualmente rebotar de nuevo a los 8.57, más o menos, ¿ok? Eh, Otra cosa que creo que es importante a la hora de operar dólar peso es mirar lo que pasa con las monedas emergentes, en particular el mexicano. ¿Ya? El mexicano es una moneda eh, que es muy líquida, ¿cierto? Muy rápida, mucho más rápida que el dólar peso porque es electrónica. Y, y la gracia de esta moneda es que se mueve muy similar al dólar peso. ¿Ya? Espérate, tengo que ponerla en el mismo gráfico. Esto, un día, un segundito. Como ahí, ya me comprar. Ya, entonces,
esta moneda, ¿cierto? Por lo general, la moneda emergente se mueven similar, ¿cierto? Al, al dólar peso, tenemos el real, tenemos el mexicano, que por lo general, si la moneda mexicana está subiendo, el dólar peso debería tender a subir. Si el real sube, debería tender a subir, ¿ya? Entonces, cuando yo veo movimientos bruscos en el mexicano, como fue el caso de hoy día en la mañana, hoy día vemos el gráfico, hoy día tuvo un salto importante la moneda mexicana, vemos esta velita, ¿cierto? Efectivamente, el dólar peso también tuvo un movimiento alcista fuerte, que fue, vamos a sacar esta cuenta, que fue este movimiento que llegó hoy día acá, ¿ya? Que fue casi el máximo del día, estuvo en 58, ¿ya? Entonces hizo el mismo movimiento a la misma hora, ¿ya? ¿A qué hora fue esta cuestión? Fue a las 11, y el dólar peso, ¿a qué hora fue? Fue a las 11:05, ¿cierto? Es un poco más lento, entonces te permite, ¿cierto? Si es que ve un movimiento brusco en el mexicano, lo más probable es que el dólar intente replicarlo, pero es un poco más lento, entonces podemos tomar o aprovechar esa variación, ¿ya? Entonces, como dato es importante estar siempre pendiente de las monedas emergentes. Yo siempre la tengo en un ladito porque me gusta mirarla, ¿cierto? Estoy siempre mirando el mexicano y el dólar peso, ¿ya? Otra cosa que es importante es esto, ¿ya? Que también este es un link importante, que me dice la posición extranjera, ya acá, la no residente. Y vemos, ¿cierto? Bueno, siempre están cortos, siempre están apostando en contra del peso, ¿ya? Eh, y este me dice la posición, ¿cierto? Se tiene una posición de 6.500 millones de dólares en contra del peso chileno, o sea, están comprados en dólar, ¿ya? Esto tiene un desfase de 2 o 3 días, bueno, esta es la fecha, hasta el 29 de agosto, o sea, tenemos 2 días de desfase, eh, y no es tan rápido, o sea, probablemente si es que, por ejemplo, veamos una subida eh, hoy día, mañana nos vamos a dar cuenta que efectivamente la posición extranjera contra el peso ha aumentado, ¿ya? Cuando estábamos en 9.000 millones, ¿cierto? Estuvimos mucho tiempo en 9.000, también se daba, estaban todos los días comprando fuerte, ¿ya? Se daba que el dólar peso subía, ¿ya? Porque los extranjeros, ¿cierto? Los bancos gringos están aumentando su apuesta contra el peso, ¿ya? Y vemos que efectivamente subió y también coincide la bajada de Hacienda, ¿cierto? Que disminuyó bastante, estábamos casi en 10.000 y llevamos en 6.500. Ya sería interesante ver qué pasa el día de mañana, que hoy día tuvimos esta subida, a ver si efectivamente volvimos a lo mejor a los 7.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, este es un link importante que me dice más o menos cómo está la postura norteamericana y la verdad son flujos importantes. O sea, se dan cuenta, Hacienda está vendiendo 2.000 millones de dólares y la posición extranjera contra el peso son 6.500 millones. ¿Ya? Y hace pocas semanas estábamos casi en 10.000 millones. Llegamos a 9.800, creo que es lo más alto que llegamos. ¿Ya? Y esto te muestra todo el año, ¿ya? Cuando estábamos en 8.70, a ver, en 7.70, disculpe, probablemente estábamos muy, muy, muy abajo con la posición, ¿ya? Entonces, es importante, o sea, no solo mirar eh, el gráfico, sino que estar pendiente de que hay cosas que afectan a nuestra moneda y hay que estar, ¿cierto?, de cierta forma mirándola por lo menos de reojo, ¿ya? Pero uno podría decir, ¿sabes qué basta con soporte de resistencia? Sí, efectivamente podría ser una estrategia súper simple, donde, por ejemplo, tengo un piso acá, voy a poner el stop loss, ¿cierto?, bajo el piso y el take profit sobre el siguiente nivel, ¿cierto?, en el siguiente techo, ¿ya? Pero sí es importante estar mirando el mexicano, el real, la posición extranjera y si es que el Hacienda, ¿cierto?, o el central están vendiendo dólares. Eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión, ¿ya?
Por último, hay un indicador que se llama RSI. Este es un indicador re fácil de ocupar, ¿ya? Que es Relative Strain Index, ¿ya? Que es un índice de fuerza relativa al instrumento, ¿ya? Y la gracia de este instrumento, ¿ya? Bueno, yo recomiendo ocuparlo en gráficos mucho más lentos, sobre 4 horas, idealmente un día, ¿ya? Y lo que me da este gráfico son niveles de sobrecompra o sobreventa del instrumento, ¿ya? Y este instrumento, ¿cierto? Tiene dos bandas importantes, que es o dos niveles importantes, que es el 70.0 y el 30.0. Cuando está entre medio, entre 30 y 70, por lo general no hay que pescarlo. Lo importante es ver cuando se sale de 70, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, en 70, llegó casi 80, ¿cierto? Uno podría decir que el dólar está sobrecomprado y debería tender a caer, ¿ok? Y cuando está bajo 30, es que está sobrevendido y debería tender a subir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando Hacienda salió a vender fuertemente, estuvimos bajo 30, ya llegamos a 24 y efectivamente, ¿cierto? Si tomamos en consideración el soporte, Fibonacci, Bollinger y un RSI bajo 30, o sea, tenía 4 indicadores que me estaban dando una confirmación de compra, ¿ya? Es difícil tener 4 cosas que te estén confirmando compra. Por lo general, yo cuando tengo 2, 3 confirmaciones, tomo la operación, pero en este caso, ¿cierto? Se dieron que hubo 4 confirmaciones de sobreventa, bueno, o sea, 4 indicadores más un indicador de RSI, ok, había que comprarse. Si nos vamos, por ejemplo, acá, también estamos sobre 70, estábamos en 831, y que pasaba muchas veces. Llegaba a 831, teníamos un doble techo y efectivamente tiende a corregir, ¿ya? Y tuvo una corrección importante. Sabemos que está el RSI sobre 70, llegando a 77, y tuvo una corrección de casi 40 pesos, que fue que llegamos casi al mínimo y entramos nuevamente a ese canal lateral entre 820 y los 777, 780. ¿Ya? Entonces, es importante el indicador este, es relativamente fácil de ocupar, si nos vamos a un gráfico mucho más rápido, vemos, ¿cierto? Acá un RSI casi en 80 y estábamos con un dólar en 867, efectivamente tuvo una caída fuerte, bueno, después vinieron las compras nuevamente, pero es un indicador que es súper confiable, ¿ya? Eh, pero tener presente que hay que ocuparlo en gráficos rápidos, o sea, en gráficos lentos, ya no en gráficos de 1, 5, 15, 30. Ideal sobre 4 horas, 1 hora lo estoy ocupando. Creo que cerca de esos niveles son importantes, ¿ya? Eh, no sé si tengo hartas preguntas, ¿ya? Y no quiero pasarme mucho en el rato. Eh, a ver, me preguntan, ¿qué pasa con Hacienda acá? Bueno, como te explicaba, ¿cierto? Hacienda lo anuncia, ¿cierto? Jueves 24 dice que va a vender 2.000 millones, hasta 2.000 millones, ¿ya? Con un máximo diario de 150 millones. Hay dos cosas que pasan cuando vende Hacienda. En la subasta, ¿cierto? De Hacienda, cuando se pone a vender, porque se vende por data, eh, vemos movimientos, ¿cierto? Bajistas por lo general, pues, 40 millones, 50 millones, déjame ver si las tengo por ahí. La había descargado, creo, la subasta. La subasta. Uno puede bajar la subasta de dólares porque no venden los 100 millones de una, venden, no sé, pues 10 millones, 5 millones, 20 millones, 40 millones. Entonces, cuando pasa eso, efectivamente hay movimiento del dólar peso, ¿cierto? Que puede caer y después, si es que se los toman rápido, nuevamente corrige y sube, ¿ya? Eh, pero yo creo que le van a durar los 13, 15 días, ¿cierto? Eh,
y creo que debería romper los 8,70 una vez que el Banco Central anuncie la baja de tasa. ¿Ya? Yo estoy convencido que esta opción es un poco más para arriba. ¿Ya? Me preguntan por la temporalidad que opero. Mira, yo opero casi todos los días intraday. Por lo general, ¿cierto? Estoy mirando gráficos de 30 a 4 horas, ¿ya? Pero sin dejar de mirar a largo plazo, ¿ya? O sea, siempre vuelvo al gráfico de 1 hora. El dólar peso no lo recomiendo operarlo en un gráfico de 1 a 5 minutos. Eh, Creo que no tiene mucho sentido porque, eh, bueno, hay un spread de por medio, ¿cierto? Que pueden ser 50 centavos y en un minuto lo más probable es que no se mueva 50 centavos, entonces no voy a alcanzar ni a cubrir la comisión. Entonces, por eso me gusta, miro 30, H1, H4. Creo que es una buena, buen nivel de gráfico, ¿ya? Eh, Como les decía, para no quitarles mucho tiempo, como hay hartas preguntas, voy a dejar mi correo, ¿ya? Por si alguien quiere repasar algo. rcastillo@ramondoyes.com. Ahí le envío el correo a todos. Eh, y podemos repasarlo. Escríbanme si quieren venir a conversar conmigo en la oficina, feliz de recibirnos, tomamos un café, así me dan un break y podemos conversarlo, responder sus dudas o lo que necesiten. ¿Ya? Eh, no le tengan miedo al dólar, creo que es un instrumento relativamente, como les digo, fácil de operar si ocupamos buena gestión del riesgo, soporte resistencia. Y otra cosa, por ejemplo, si estamos operando 0,1, 0,1, 0,1 y llevo 3 operaciones malas, entonces digo, oye, tengo que pegar la cuarta y voy y me apalanco, compro un lote. Ya también es un error importante, o sea, mantener la gestión del riesgo o la operación en proporción al capital que nosotros tenemos. ¿Ya? Y de a poco se van a ir soltando, de a poco van a ir ganando más experiencia y la idea es que sean rentables, ¿cierto? En un periodo mucho más corto del que yo lo fui, porque yo no tuve a nadie que me enseñara esto, ya se fue aprendiendo en el camino. Así que les quiero dar las gracias por estar conectados, les deseo que tengan una muy buena tarde y que tengan un muy buen trading. Hasta luego.